Vamos a leer algunos verbos. Ontlacua no pizzo. Acaba de comer mi puerco. Diríamos que la sílaba, que viene siendo como un prefijo, el de on. Muchas palabras o muchos verbos que empiecen con on, podemos deducir de que significa esto de que podemos traducir como acaba de. En este caso, Ontlacua acaba de comer. No pizzo es mi puerco. ¿Sí? No es el posesivo y siempre, en este caso como prefijo, debe ir con, en este caso, con el nombre de pizzo. Siempre se escribe como una sola palabra, no separar. Ejemplo 2, tlacuasqui, guanteipa, yasqui, comió y después se fue. Tlacuasqui. Si yo dejo nada más la palabra tlacua, es que él o ella come. Él o ella come. Pero la JKI, que vamos a llamarle como un sufijo, nos va a determinar un tiempo y en este caso es el pasado. Tlacuasqui, Guanteipa-yasqui, comió y después se fue. Nuevamente vemos que tlacua no se modifica, pero otra vez tenemos ahí muy importante esto de la J y luego Kia. Tlacuasquía, ya comió. Es muy probable que en algunos, bueno, más bien, algunos podrían escribir como Tlacuasquilla. Solo que les recomiendo que si está así escrita la palabra, quilla, ya, con Y, por favor no remarquen mucho la ya, o sea, la YA, solamente se puede leer tranquilamente la Y como una I. Tlacuasquía, tlacuasquía. Es así es como se debe de leer, aunque tuviese la Y. Ya comió. 4. Tlacuactoya, ya había comido. Dice cómo va cambiando el sufijo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya tlahuel tlacuayaya. Ya puede traducirse como él o ella. Tlahuel tlacuayaya. Tlahuel es como mucho, demasiado. Tlacuayaya es comía. Entonces se traduce así como él comía mucho, pero también se puede traducir ella comía mucho. Este ejemplo es de un tiempo presente, pero denota un pasado. Eso es como una aclaración. Cochquilla, cochquilla. Es muy importante que escuchen cómo se pronuncia, que en este caso yo digo cochquilla, ya. ¿Sí? Ahí estoy remarcando la Y, no estoy diciendo como cochquía, ¿no? Estoy diciendo cochquilla. Y se remarca un poco la terminación ya, porque ahí hacemos énfasis del tiempo pasado, por decirlo así, ¿no? El ejemplo 6 entonces dice, cochquilla no tata, mi padre ya se durmió. Y cochquilla, o sea, es como si alguien me llega a la casa y me pregunta, ¿y motata? No tata cochquilla. Es como le diría una respuesta, mi papá ya se durmió. No significa que ya se durmió y ya despertó, no, significa que está durmiendo, o sea, ya se durmió. Y en este caso puede traducirse como ya está dormido. Cochquilla no cone, nama mayana. Cochquilla no cone.
nama, mañana. Y aquí, fíjense, la misma palabra cochquilla tiene una connotación distinta en cuanto al, digamos, al tiempo. Y aquí sí podemos decir que durmió, despertó, ¿sí? Y ahora mi hijo tiene hambre. Por eso es cochquilla, es decir, ya durmió, no pone mi hijo, nama, hoy, mañana. O sea, hoy es, también puede traducirse como ahora, ahorita, en este momento, mañana tiene hambre. Entonces ahí la traducción es ya durmió mi hijo y ahora tiene hambre. Bueno, espero que esto les sirva un poco más para que ustedes puedan traducir, o mejor dicho, construir otras palabras, otros verbos y puedan ir acomodando ahí los prefijos, los sufijos y no esperen, por supuesto, que todo el tiempo que alguien pues realmente les ayude a decir las palabras y ustedes memorizan. Yo diría que no se puede construir y después podemos consultar con alguien que sepa si estamos haciendo bien las construcciones de los verbos. Tlaxcamati